Espero que me entiendan, cuando la entendemos, las cosas cambian. Lo segundo que me impactó fue el testimonio de aquellos hermanos que están en Sri Lanka, en Pakistán. Cómo la mano de Dios se mueve cuando el pueblo de Dios, cuando usted, cuando yo, cuando nosotros entramos en oración. La oración, dice la palabra del Señor, mueve montañas. Así es, Señor. Y a veces se nos viene la imagen, una montaña es una cantidad de roca, de piedras que tienen una altura de diferentes dimensiones y que es difícil subirla y también es difícil bajarla. Pero la oración, dice, del pueblo de Dios, Dios dice que mueve la montaña, y ahí el Señor movió una montaña, salvando a un hijo de Dios. Y lo tercero es la alabanza que cantaron los hermanos acá adelante. Carolina, ¿cómo era? En ese caso le pueden poner el texto. Dice: majestad, gloria, nuestro Rey, su poder infinito es Salvador, tenemos libertad, Él nos perdonó, Él es fiel. Gloria a nuestro Dios por el amor, Él nos rescató, Salvador, tenemos libertad, Él nos perdonó. Si nosotros seguimos leyendo el texto, hermano, nosotros tenemos que entender que el Dios que ha salvado nuestras vidas, cuando entramos a adorarlo, a exaltarlo como Rey, en gloria y honra que sean dadas al Cordero de Dios, tenemos que entender lo que estamos expresando. Tenemos que entender que no estamos repitiendo una alabanza, un tema, solamente porque es bonito, sino que el significado de la lectura, de la letra, de la expresión, tendría que mover a la iglesia a levantar su voz, a levantar sus brazos, porque no estamos alabando, no estamos adorando, no estamos dirigiéndonos a algo que está muy lejano, sino que está muy cercano. Gracias al Señor usted está aquí, gracias al Señor nosotros estamos aquí, gracias a Dios usted tiene vida, tenemos vida, gracias al Señor tenemos la promesa que después de esta vida hay otra. A veces nos trabamos y comenzamos humanamente a tramitar la palabra de Dios. Por eso yo les recomiendo y les dejo ese pensamiento, porque me impactó. Al escuchar la alabanza, adoramos a Dios realmente como Él se lo merece. Usted tiene vida, tenemos vida nosotros. Las cosas que tenemos es porque la misericordia de Dios es tan grande. Saliendo de aquí hacia afuera, hay una cantidad de gente que está sufriendo. Sí, Señor, amén. Hay una cantidad de conflictos, etcétera, etcétera. Eso sí, ¿verdad? Tenemos que aprender que al Dios que nosotros adoramos, al Dios que exaltamos, es Rey, es Padre, es Señor. Es el que nos ha traído por misericordia, por amor, a ser llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Usted es hija de Dios. Usted es hijo de Dios. Es alto, es sublime, es poderoso, invencible. Nadie hasta el día de hoy, ni ninguna religión, ni ninguna doctrina, ni ningún gran profeta, entre comillas, ni ningún ser humano ha podido decir, y no lo va a decir: yo he vencido a Dios. Nadie. Y nosotros pertenecemos a ese Dios. Estamos parados, estamos aquí en este lugar o donde vayamos, con la convicción tenemos que tener de que si somos hijos de Dios, tenemos que levantar adoración, alabanza, exaltación, agradecimiento
¿A quién? Al incomparable Rey. Nuestro Salvador reina con justicia. La justicia de Dios es la justicia real y verdadera. No la justicia humana. Porque la justicia humana es injusticia y no es justicia. La justicia que viene de Dios es clara, es concreta y es dirigida a que el ser humano, al Hijo de Dios, va a recibir un día el dictamen correcto y el premio correcto por haber creído en la justicia de Dios. Dice la palabra que vendrán 1000, 10.000, 100.000. Nos podrán destruir, pero nunca nos deben sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma y de vuestros espíritus la presencia de Dios. La Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento cómo aquellos que fueron lanzados a los leones, cómo aquellos que fueron sacrificados, cómo ellos fueron maltratados por creer en Dios, el Señor los ha levantado en gloria. Hace unos poquitos días atrás vi algo que me impactó más de lo que me había impactado algunas cosas en la vida. Es ver cómo en una multitud de 300, 400 inhumanos estaban degollando a 5 pastores, a 5 hijos de Dios. Una persona que recibió ese mensaje, que recibió esa filmación, pasando por el centro me llamó y me dijo: venga, tengo que mostrarle algo porque yo soy cristiano, yo soy creyente también. Mire lo que está ocurriendo y la gente aquí ni siquiera despierta. Yo sé que ustedes han visto, algunos de ustedes, como degollan un cordero o a una ovejita cuando se va a comer un asado. En nuestro país es muy normal. Aquí 5 hijos de Dios fueron decapitados delante de una furia, una tropa de hijos del diablo, por solo el hecho de ellos decir gloria a Dios. Por esa expresión. Ver cómo sacar el cuello, desde el cuello separar el cuerpo, la cabeza del cuerpo y levantarlo y todo el mundo gritando a su... Hermanos, somos privilegiados. Dios hasta el día de hoy nos ha guardado y sus promesas a Él. Por eso cuando tengamos alabanza, cuando tengamos el momento de expresar a través de la alabanza que Él dice, eres Dios de nuestra vida. El Dios de nuestra vida, el Dios que ha cambiado nuestro caminar, el Dios que va a seguir funcionando de acuerdo a sus promesas, sus palabras. Ese es el Dios que usted y yo creemos. Ese es el Dios que nosotros tenemos que entregarle a la gente, a los que están a nuestro alrededor. Hemos sido llamados para llevar palabra de vida. La iglesia tiene que entender que el propósito al cual Dios nos ha llamado está expresado ahí. Eres el Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor. Tú eres nuestro Salvador y esa es la función, entregar esa fruta, la salvación a aquellos que están fuera de los caminos del Señor. No necesitamos tener grandes palabras, grandes prédicas, grandes alocuciones para decirle a aquel que está afligido: ¿sabes qué? Me voy a acordar de ti en mis oraciones. Y ahí viene lo interesante. Amén. La oración. ¿Qué es lo que es la oración? ¿Cuál es el significado para nosotros? La oración. Le doy gracias a Dios porque en cierto sentido el Señor va confirmando las cosas. Tenía varias áreas que quería comentar hoy día y el Señor ayer comenzó a profundizar ciertas cosas y fíjese, esto es lo que escribí. Una iglesia, o sea, ustedes, nosotros los que estamos aquí, no interesa la cantidad, una iglesia confiando en las promesas de Dios que se van a cumplir. O sea, en que las promesas de Dios se cumplirán.
Así dice su palabra. La palabra dice, y eso tenemos que tener seguridad, a pesar de todas las situaciones, cuando tenemos problemas, tenemos dificultades, pero cuando venimos delante del Señor y comenzamos a hablar con Él, a expresarle lo que sentimos, lo que deseamos, muchas veces parece que el Señor no la escucha, no las toma, porque pensamos y dice, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero ver resultados. Señor, tenemos esta situación, te estoy pidiendo, te estoy hablando, pero veo que no responde. ¿Cuántos de ustedes han vivido esa experiencia? Uno que me hizo, una persona me hizo un comentario, pero usted es líder aquí, usted es siervo del Señor. Sí, pero tengo tantos problemas como tú los tienes, y quizás tengo muchos más graves problemas que tú los tienes. Sí, pero cuando habla de hablar a Dios, es decir, claro que sí. Pero lo que pasa es que cuando no llega esa respuesta, en esos momentos que son complicados y difíciles para nuestra vida, comienzan a surgir y a aparecer en nosotros, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, muchos por qué, muchas interrogantes, muchas dudas. Y una de esas, lo que comentaba recién, esa que viene, ¿dónde está Dios en estos momentos tan desagradables, tan difíciles, que están destruyendo nuestra vida, mi vida? Situaciones que no podemos solucionar con nuestros propios medios y que muchas veces no podemos controlar. Hay problemas que ni usted ni yo las podemos controlar, y toma control ese problema sobre nuestras vidas. Amén. Y esas afectan el ánimo, el ambiente, y también afecta lo que tenemos a nuestro alrededor. Quizás muchas veces yo cometí el error, y a veces dice uno, bueno, somos humanos, sí, porque no somos extraterrestres. Llego con todos los pensamientos, todas las situaciones, y quizás en mi casa, ¿no? Que quizás así ha sido, ¿no? Se me ha hecho una pregunta y yo respondo de mala forma. ¿No? Y después viene la reacción. ¿Por qué? ¿Para qué lo dije? ¿Por qué lo dije? Entonces viene un arrepentimiento. Y eso es lo bonito en el Señor, que hay un arrepentimiento. Porque el Señor, a través de su Espíritu Santo, comienza a golpear algo. Está bien que seas mi hijo, pero te pasaste un poco de la frontera, ¿verdad? Sí, Señor. Pero es una reacción que siempre va a estar ahí, dándonos alrededor, porque los problemas no dejan dormir. Los problemas no dejan dormir, y no creo que hay alguien que no tenga problemas. No creo que haya alguien que se acueste y duerma toda la noche feliz y contento cuando hay un problema de diferente. Pero, ¿qué pasa? Quiero recordarles que en esta vida y en nuestras vidas personales hay cosas que ocurren que tienen un porqué y un para qué. Un porqué y un para qué. Quizás hemos sido nosotros mismos los que hemos abierto la puerta para que causen o hayan causado problemas en nuestra vida. Y es así. Esa es la respuesta. En muchos conflictos, el conflicto que vivimos, hemos sido nosotros mismos que, por no tener conocimiento profundo y consciente de la palabra del Señor, acarreamos que vengan cerca de nosotros los problemas. De cualquier tipo que sea, casi siempre, el Señor siempre nos envía señales, nos envía a nosotros un llamado de atención, una sirena por ahí. Mira, esto tienes que tomarlo y analizarlo antes de hacer alguna cosa, porque nosotros no lo hacemos. Invertimos mal muchas veces las cosas y después tenemos que estar pagando el doble.
Nuestra administración muchas veces económica ha sido un fracaso porque, parece muy bien. Y el Señor dice, cuidado, piensa antes de ser, antes de moverte. Eso es falta de esa comunión, esa relación de oración con Dios. El hablar con Dios en todo momento. Gloria a Dios. No hemos tenido el discernimiento adecuado para actuar y evitar en parte algo que vemos que no es correcto y que muchas veces en estos momentos lo estamos sufriendo. Tuvimos señal y no supimos tomar control, preguntar, hablar con el Señor. Señor, necesito tu ayuda. ¿Qué debo hacer para enderezar este problema, para solucionar este problema? Muchas veces tarde, humanamente. Pero según los planes de Dios y los propósitos de Dios, no es tarde. Pero tenemos que confiar en que las promesas de Dios son reales, que las promesas de Dios son verdaderas. Algo que he repetido muchas veces. Y lo quiero evitar de no repetirlo, de no recordarlo, de no traerlo sobre la mesa, como se dice. Pero el Espíritu del Señor siempre me está dando. Y lo quiero entregar en parte a ustedes también para que no lo olviden, que lo tenga usted. Dice, nuestro pueblo perece, dice, por falta de conocimiento. Nuestro pueblo, nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, perece por falta de conocimiento. Y eso produce un conflicto en nuestras vidas. Yo hice una mala administración económica y me daña para meses. Yo hice un comentario que escribí en relación y por no analizarlo, pensarlo, crea un conflicto. En Oseas, que es el profeta menor en el Antiguo Testamento, escribe en el capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon y desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tu Dios. ¿Sabe usted que cuando nosotros nos sentamos y leemos esta palabra 3, 4, 5 veces y vemos el significado profundo, es algo que es, ¿cómo dicen? Es algo que es peligroso, es algo que nosotros tenemos que tomarlo en serio. Dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero no tan solo por eso. Por cuánto desechaste el conocimiento, dice, el conocimiento viene ¿de quién? El conocimiento viene de Dios para nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es nosotros tomar el conocimiento de Dios que Él nos quiere dar, que Él nos está poniendo, que ese conocimiento para poder solucionar los problemas, para poder movernos, para buscar, para tener éxito en la alabanza, en la oración, en la exaltación, en la comunión, en la iglesia con los hermanos, las hermanas, en la enseñanza, el conocimiento que Dios nos ha dado a través de su palabra. Dice que es tan importante que nosotros la tengamos arraigada en nuestro corazón y aquí en el pensamiento, porque si olvidamos la ley de Dios, Dios tiene todo el derecho también de olvidarse de usted mismo. Ajá, ¿no quieren? Bueno, sigan su camino hasta que el Señor sabe que llegará un momento en que tenemos que volvernos o pararnos y volver nuestra mirada no hacia el lado ni hacia, sino que hacia el cielo y decir, Señor, heme aquí, te he fallado por no entender tu palabra, por no conocer la profundidad de tu palabra, Señor. Ahora estoy aquí peor que antes.
Hay algo que muchas veces, hermanos, nos está impidiendo y que está parando, está deteniendo que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Y yo creo firmemente que aquí entramos en un tema que es bastante interesante y delicado, en las que muchos hijos de Dios no han puesto atención, y es que en la mayoría de los casos están relacionados con áreas, que le llamo yo, con áreas en nuestras vidas que están afectando al pueblo de Dios y también a los no creyentes. En el pueblo de Dios y en los que no son hijos de Dios, que no son creyentes, que rechazan a Dios, tienen el mismo problema que nosotros. Y esto es interesante poder analizarlo. Hay problemas en las familias, hay problemas económicos, hay problemas laborales y problemas de salud. Y si vemos y hacemos una lista de prioridad, ¿cuál de esos problemas enumerados, que pueden ser 10, 15, 20, pero de los que yo he enumerado, es el área que implica mayor riesgo de fracaso, de conflicto? ¿Es la economía? ¿Es el problema laboral? ¿Es el problema de salud? ¿O es el problema en la familia? El diablo, que a veces a mí no me gusta nombrarlo para no darle tanto, pero es el enemigo número 1 del pueblo de Dios, y comienza la destrucción, no por la economía, empieza por la familia, que utiliza la economía para llevarnos a una situación conflictiva. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde nosotros sufrimos, los que tenemos hijos, los que tenemos nietos, los que tenemos hermanas. Cuando el diablo se mete ahí, él sabe dónde mete el dedo. Él sabe a dónde a nosotros nos duele. Él sabe, porque cuando usted y yo tenemos conocimiento y valoramos de acuerdo a los principios éticos y morales de Dios, y valoramos lo que es la familia, al ver un ser nuestro destruido, aplastado, desviado, duele. Y nosotros decimos: Señor, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Porque hay algo, hermano, que está deteniendo la manifestación del Señor. Hay algo que no hemos entendido. Quizás lo hemos repetido muchas veces, como decía el hermano allí, la oración. Quizás ahí está faltando en nuestra vida. El problema es que hemos creado y que hemos sentido y que vivimos como el pueblo de Dios, muchas veces nos lleva a pensar: ¿por qué? Estos 4 más otros son estas áreas, son pilares importantes de nuestra sociedad y hacen que una sociedad funcione o que una sociedad se destruya. Y en donde la iglesia, nosotros jugamos un papel importante en cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos una misión que cumplir como hijos de Dios. La familia es el campo de batalla ideal para el diablo. Porque si el enemigo comienza a darme a mí y yo me desvío, como ejemplo, ¿no es cierto? Y no quiero ir a la iglesia, no porque estoy cansado, no porque no pasa ninguna cosa, no porque resulta que, mire, esos son los criticones que le llamo yo, que no estoy de acuerdo con esto, con discusiones de bagatela, de tonteras, en vez de discutir la palabra de Dios. Esto es lo que me interesa. No, pero hoy día no cantaron bien, no porque el coro, no porque eso va destruyendo, igual que ocurre con el problema de la familia. A mí me destruye, ¿qué es lo que pasa? Mi esposa sufre, mis hijas, mis nietos. Hay un conflicto, hay un rechazo. ¿Creado por quién? Por un miembro de la familia. Y en la iglesia ocurre lo mismo. No hemos entendido qué es el significado cuando dice somos una familia de Dios.
decía, prefiero a veces, muchas veces tener conflicto y problemas en mi familia, pero en el pueblo de Dios, con los amados, las amadas, con ustedes, mis hermanos, con los hermanos que uno se mueve, que representamos a Dios, eso lleva a destruir a una familia mucho más grande. Sí. Pero bueno, hay un enemigo que aprovecha esa situación y también nos lleva al problema que les explicaba antes, es el falto de conocimiento, el falto del entendimiento. El diablo está desviando, está manipulando en las iglesias y no hemos tomado el conocimiento de la responsabilidad de lo que implica que usted y yo seamos hijos de Dios. Es mucho más profundo de lo que decimos. El ser hijo de Dios es caminar diariamente junto al Padre, diariamente tener una relación con nuestro Dios, es tener desde el comienzo de la mañana, el momento que usted se levante, antes de ir al baño, antes de hacer todo lo que tiene que hacer, doble sus rodillas, hable con Dios, tenga esa relación con Dios, explíquele a Dios, exprésele a Dios como usted lo sienta ese nuevo día. Muchos problemas que tenemos que enfrentar. A propósito de eso, de la oración, hay que estar siempre orando por los pastores, por los líderes responsables que Dios ha puesto en la iglesia, en la congregación, porque ahí es donde vienen muchos ataques, muchos conflictos, y somos de carne y hueso y de repente no. Pero cuando la iglesia está orando, cuando la iglesia está interviniendo en oración, ¿qué ocurre? Se siente en el espíritu como hay que seguir luchando, hay que seguir yendo adelante, porque el enemigo utiliza aquello que por causas de doctrinas que ocurren y hay en el pueblo de Dios, de los cuales yo había escrito una palabra fuerte que literalmente es legal a utilizarlo para expresar las cosas que nos están ocurriendo por estupideces, por cosas que no tienen valor dentro de la iglesia, y falto del conocimiento y sobre la palabra de Dios, tienen una vida de nómades. ¿Qué es lo que es un nómade? Un nómade fueron y son pueblos que se trasladan de un lugar a otro y no tienen un lugar fijo, un lugar estable. Y que en el lugar donde estuvieron, una vez que consumieron y no produjeron nada, se marcharon y se marchan para buscar otros lugares, y así siguieron décadas tras décadas, año tras año, y en nuestros tiempos está sucediendo más o menos parecido. Siguen siendo nómadas, pero más modernizados. Y como dijo el profeta, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Roguemos al Señor que no nos comportemos como nómades. Una vez que hemos recibido la palabra del Señor, los estudios, la alabanza, etcétera, etcétera, de repente por causa de doctrinas que no tienen en realidad por qué tomarla y discutirla y dejar el camino del Señor o de la iglesia donde estamos congregándonos, nos desviamos. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, y lo principal es motivado por el falto de conocimiento, el entendimiento. Y la palabra sagrada de la Escritura nos dice, nos advierten con claridad una y otra vez que en los últimos tiempos, ¿qué ocurrirá? Serán difíciles. Y lo estamos viendo. Serán difíciles, serán complicados. Pero el Señor nos alienta a través de su palabra y dice: sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. Y utiliza todos los medios de parte de lo que yo le he enumerado. La familia, la economía, el trabajo. Hay gente que está quedando cesante cada día más. ¿Qué pasa con aquellos que tienen deuda? ¿Qué pasa con aquellos que de repente el trabajo se le corta y qué pasa con las pensiones? Cuando uno ve que los años que ha trabajado y de repente hay normas y reglas que por causa del porcentaje. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que pensar. Hay muchas cosas que el pueblo de Dios no se ha centrado, sino que la ha dejado un poco de lado. Pero no ha pensado qué es lo que ocurre en el día de mañana. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos que ordenar nuestra vida. Y la vida comienza ordenándolo a través de la relación, de la comunión con Dios, para que Él nos vaya guiando y nos vaya dando la dirección que nosotros y que ustedes necesitan. Amén. El diablo no viene a atacar a aquellos que han rechazado al Señor, no le interesa porque ya están totalmente, sino que viene directo a atacar al pueblo de Dios, a sus hijos, a nosotros. ¿Qué podemos hacer para enfrentarlo? La iglesia, el creyente debe caminar en los mandamientos, en las promesas de Dios, a través de y aquí viene la llave, a través de una acción personal e íntima con Dios. Hay una parte en la Biblia que dice que los hipócritas se levantaban a adorar y alabar a Dios delante del pueblo y todo así. ¿Para quién? ¿Para alabar el nombre del Señor o para ellos ser exaltados? ¡Oh, qué lindo esto! Dice que la palabra dice que fueron los hipócritas los que hicieron. El Señor dice que nosotros debemos tener una intimidad personal con Dios. Jesús nos enseña y nos recomienda cómo debemos orar para ser efectivos en la comunión con Dios. Dice la palabra de que entra a tu cuarto, a tu aposento, y cerrando la puerta, dobla tu rodilla. Y ahí comienza. Ahí comienza. Ahí usted en la intimidad. ¿Qué significa la intimidad? La intimidad significa un lugar donde usted se va a abrir de tal manera que va a expresarle a Dios todo. Porque cuando usted abre su boca y le dice a Dios todo, Dios, el Señor, sabe que usted no le está guardando absolutamente nada. Sea lo que sea, usted se está abriendo en forma íntima a Dios. Y dice la palabra que en nuestros hogares es el lugar íntimo nuestro. Es el aposento, es el que llamamos el dormitorio. Porque ahí es donde nosotros vamos a buscar descanso. Ahí es donde nuestro cuerpo se va a relajar. Ahí es donde nosotros vamos a tener esa intimidad de poder estirarnos, de poder expresarnos de diferentes maneras. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Eso es lo que Dios quiere de usted. No cosas rebuscadas, sino quiere cosas simples. Una comunión de padre e hijo. Hablarle, decirle: papá, tú eres rey, tú eres mi padre, y tú conoces todo. Yo vengo aquí delante de tu presencia, tú conoces todo, necesito tu ayuda. O sea, intimidarse de tal manera que Dios, que muchas veces parece que no nos escucha, Él está escuchando. Él se está tomando su tiempo. Él no está descansando. Dios no duerme. Y Dios quiere esa intimidad contigo. Dios quiere esa intimidad con su pueblo. Dios quiere la intimidad personal entre usted y el Señor. La palabra dice que debemos orar en todo tiempo con toda adoración y súplica en el Espíritu. Y estos tiempos que estamos viviendo, con mayor razón, la iglesia, usted, yo, nosotros, tenemos que fortalecernos. Un hijo de Dios tiene que entender con mucha claridad algo que muchas veces
se toca, se entrega, pero no se profundiza. El Señor nos ha dado un camino para enfrentar todas estas cosas, y también agradecimiento a través de la oración, no tan solo pedirle al Señor, sino que agradecerle al Señor por todas las cosas que tenemos, por todas las cosas, porque Él ahí entonces comienza a fortalecer su cuerpo, su alma, su espíritu. Pero el Señor en su palabra dice bien claro, conociendo cómo somos, cómo es usted, cómo soy yo, cómo es la iglesia, cómo es su pueblo, el Señor dice que hay un requisito. Cuando usted tiene problemas y dice, pucha, ¿qué voy a hacer? ¿A quién voy a ir? ¿Cómo lo voy a hacer? Y dice el Señor que ha enviado su Espíritu Santo. Ha enviado su Espíritu Santo para ayudarnos. La Biblia expresa claramente sobre el Padre, sobre el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, Dios creador, el Hijo, Rey y Salvador, el Espíritu Santo, el Consolador. Y esta palabra, el Consolador en griego, ustedes lo han escuchado otra vez, es el Paracleto que dice en el griego, que quiere decir uno y no algo. Uno que camina junto a nuestro lado, no un algo que camina a nuestro lado. O sea, está hablando y expresando sobre una persona, no físicamente, pero una función que tiene el Espíritu Santo es el hablarnos a nosotros, es el consolarnos, es el dirigirnos. Por eso le llama el Consolador, el Paracleto, que camina, uno que es nuestro Consolador, y también se traduce en la Biblia, lo traduce como el Ayudador. No hemos sabido entender la función del Espíritu Santo. Él en estos momentos está cumpliendo